Simplemente, pues, decirles que me encuentro aquí muy a gusto en esta casa y que espero que, bueno, pues puedan en su momento leer el texto cuando se publique de manera definitiva. Es verdad que el título es un poco alambicado, caballería espiritual o caballería decorativa. Quizá a lo mejor ahora le hubiera puesto otro título, porque en definitiva el hilo conductor de mi exposición es tratar de demostrarles a ustedes que la caballería es un arquetipo atemporal que permanece a lo largo de los siglos vigente más allá del espacio históricamente acotado de manera convencional por los historiadores, que es fundamentalmente la Edad Media. Y para demostrarles esto precisamente, de lo que no me voy a ocupar aquí es de la Edad Media, aunque ya digo e insisto, en el texto escrito sí que figura esta parte también. Esto de las órdenes militares será cosa del pasado, pero ejerce en el halo del tiempo una indudable fascinación entre nuestros contemporáneos. Es una percepción comprensible, pues constituyen un capítulo excepcional en la historia del alma europea. La vigencia de su atractivo se extiende a todas ellas, a las extinguidas como la Orden del Temple, cuyos hinchas son legión, hasta el punto de haber impulsado un revival sin precedentes en otras instituciones históricas, el llamado neotemplarismo, cuyos aspectos jocosos y pintorescos no deben ocultarnos un aspecto muy alentador, como es la pervivencia en una sociedad tan descreída como la nuestra del hechizo de los ideales caballerescos y de sus elementos guerreros, cristianos y nobiliarios. También a las dos grandes órdenes ecuestres tuteladas por la Santa Sede, la Soberana y Militar Orden de Malta y la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, espejo en el que se miran muchas otras corporaciones caballerescas que han visto últimamente cómo su aureolado prestigio suscitaba tirria y resquemor entre algunos eclesiásticos romanos. A las órdenes familiares y dinásticas, como la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, y a las cuatro órdenes españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y en general a cuantas fraternidades de caballeros se han esforzado por mantener vivo en esta sociedad de nuestros pesares, con su agitación, su suciedad y su ruido insoportables, el rescoldo llameante de unos valores morales superiores e imperecederos. Me propongo en esta ponencia, ingenuo de mí, defender la tesis de las órdenes de caballería contemporáneas como vehículos de la restauración tradicional, es decir, como organizaciones subversivas. Sí, han oído bien, subversivas, dispuestas a formular mediante un radicalismo aristocrático una enmienda a la totalidad al discurso de valores dominante. Las órdenes de caballería como grandes símbolos del legendarium europeo que diría el maestro Tolkien al describir su mitología sobre la Tierra Media, como comunidades contraculturales, depositadas de las tradiciones de los linajes, de la religiosidad popular y de un sentido rebelde de la existencia, como escudos contra el dominio del mercado, como espacios íntimos y vibrantes donde se reza, se entretejan lazos de hermandad, se estudia, se investiga y se lee, se atesoran los recuerdos familiares y la memoria de nuestros ancestros y se mira a las estrellas. Las órdenes de caballería serían, como la aldea gala de los álbumes de Asteris, el último reducto de resistencia frente al invasor, representado en este caso por los ataques coordinados y muy bien diseñados de la izquierda cultural y la plutocracia internacional. Por ello, dividiré mi intervención en dos partes. En la primera haré un recorrido forzosamente breve por los diferentes itinerarios, a veces espacial y temporalmente muy alejados entre sí, sobre los que ha transitado históricamente las órdenes de caballería, tratando de poner en valor un trasfondo común en todas ellas, la búsqueda de un ideal de perfección interior de todos sus miembros y la puesta de la acción y de la fuerza de las armas al servicio de lo absoluto. Porque la caballería no es objeto de una sola época. Es una forma de contemplar el mundo, asumida durante siglos por hombres que tuvieron la tenacidad y el coraje de actuar en la batalla de la vida, utilizando como herramientas el arrojo, la honradez, la aventura y la justicia. Un camino que es enseñanza para la forja del espíritu en la sabiduría y el vivir auténticos. Un proyecto moral y un código de comportamiento, una manera de entender el paso por este valle de lágrimas, de conquistar una patria interior inexpugnable, con los pies bien anclados en el suelo, pero la vista puesta en la eternidad. No por casualidad, las palabras caballero y caballerosidad siguen asociándose a la cortesía en el trato y a una forma virtuosa de conducirse y relacionarse con los demás. Lo cierto es que este mismo ideal unió en un designio parejo, en cierto modo, y con las matizaciones que luego diré, a Occidente y Oriente. Es lo que puede denominarse caballería espiritual. ¿Queda algo de este paradigma en las órdenes de caballería de nuestro tiempo? La difícil respuesta a este interrogante será objeto de examen en la segunda parte de mi intervención.
Casi todas las sociedades antiguas produjeron en distintos momentos de su historia unidades militares de caballería asociadas a ciertos valores guerreros. En la antigua Roma, los equites designaban tanto a las tropas montadas dispuestas para la batalla como a los miembros de una marca de honor creada después de la Segunda Guerra Púnica, situada entre el patriciado y la plebe. Es discutible, no obstante, la continuidad entre estas élites romanas, fundidas luego con la aristocracia senatorial y la caballería medieval. Serán los nuevos usos sociales de las comunidades germánicas y de los pueblos de las estepas, anudados a las virtudes militares y al caudillaje, los que alumbrarán, cuando las legiones imperiales agonicen, el embrión de la caballería futura. Lo ha demostrado Franco Cardini en un muy meritorio ensayo pendiente de traducir al español, en el que resalta la decisiva importancia que tuvo la caballería en las incursiones bárbaras sobre Europa occidental. Aunque en este contexto histórico la caballería no sea todavía un modo de sentir y de vivir concretado en un peculiar código de conducta, tal y como anteriormente hemos apuntado. Es la distancia que media entre la caballería militar y la caballería estamental, que se nombran con la misma palabra en castellano, caballería, no así en inglés, cavalry y en el primer caso, y chivalry o knighthood en el segundo, o en francés, cavalerie y chevalerie respectivamente. Habrán de transcurrir muchos siglos hasta que en el periodo central y postrero de lo que denominamos Edad Media, los grupos especializados de combatientes a lomos de una montura se transformen en Roma en una clase social regida por unas normas de comportamiento de sólidos ingredientes políticos, éticos, culturales y religiosos, concretamente cristianos. Este proceso se originará en el siglo XI, coincidiendo con el declive de la autoridad real y la desintegración del Imperio carolingio en un mosaico de principados y señoríos autónomos, y también con ciertas innovaciones técnicas en la monta del caballo, como la difusión del estribo y el perfeccionamiento del arzón trasero de la silla, que daban mayor estabilidad al jinete, y adquirirá plenitud en los siglos siguientes, dejando una profunda huella en todo el viejo continente. La caballería, como ideal de vida y arquetipo social, será redescubierta por los románticos en el siglo XIX. Ante los drásticos cambios operados en los hábitos sociales que impuso la transformación burguesa e industrial, muchas novelas históricas y obras teatrales del romanticismo europeo evocaron con nostalgia el ambiente caballeresco medieval. El talento épico de Walter Scott y su enorme número de imitadores resultó ser clave en este movimiento reivindicativo. También la pintura y el arte exaltaron con mucha elegancia y sentimiento el selecto mundo de los caballeros y los comportamientos aristocráticos vinculados a la raza y los linajes. Qué pintura tan sublime el espaldarazo del prerrafaelita Edmundo Blair Leighton. A pesar del largo tiempo transcurrido, puede decirse que los ecos de la caballería medieval aún se perciben en nuestros días, siquiera camuflados, como una de las grandes fuerzas que han caracterizado la historia de Europa. Cierto, el imaginario colectivo de la caballería parece seguir intacto. Lo atestiguan muchos de los héroes que a nuestra generación nos resultan tan familiares, como los de las novelas de capa y espada, un tipo de literatura popular de impronta genuinamente europea que tuvo una gran difusión desde mediados del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. La lista de personajes que combinan coraje, habilidad en el manejo del estoque, ingenio y un sentido distintivo del honor y la justicia caballerescos es muy extensa. Robin Hood, los Tres Mosqueteros, Cyrano de Bergerac, la Pimpinela Escarlata, Scaramouche o el Zorro son los más conocidos. También las novelas ambientadas en el Far West gozaron de enorme popularidad en el mismo periodo. Autores norteamericanos como J.F. Cooper, Karl May, Zane Grey o Dorothy Johnson supieron transmitir con grandes dosis de emoción las peripecias y contratiempos que acompañaban fatalmente a los pioneros de la frontera y que nos hicieron sentir tantas veces actores de nuestras propias aventuras en nuestra infancia. Pero será la poderosa industria cinematográfica, recordemos la soberbia película El nacimiento de una nación, de 1915, de David Griffith, la que desde sus comienzos acercará los ideales caballerescos al gran público. Tres lanceros bengalíes o Las Cuatro Plumas son un elocuente ejemplo de cine de acción impregnado de una ética de la dignidad y el decoro que hoy muchos juzgan trasnochada, que tengo ubicado en lo más alto de mi panteón sentimental. A los largometrajes de John Ford, el gran artífice del western, y sus tres obras maestras conocidas como la trilogía de la caballería, For Apache, La Legión Invencible y Río Grande, que versan sobre la caballería de los Estados Unidos en las guerras indias, los casacas azules y su papel como expresión sublimada del sacrificio y de las ansias de gloria y de integración social. Las tres versan sobre la caballería, como digo, de los Estados Unidos
y constituyen pues, una referencia en el imaginario de toda una generación de jóvenes de la que yo, en fin, formo parte y yo creo que muchos de ustedes. Las tres, desde Jerusalén Liberata, de 1918, de Enrico Guaccioni, a El reino de los cielos, producida en el año 2005, de Ridley Scott, las cruzadas han constituido también un tema recurrente en la historia del cine. Grandes epopeyas de la gran pantalla, como la saga de la Guerra de las Galaxias, Conan el Bárbaro o la trilogía El Señor de los Anillos, por citar solo tres de las más conocidas, siguen ejerciendo muchos años después de su estreno una poderosa atracción sobre millones de espectadores en todo el mundo, retratando a sus protagonistas y planteando sus argumentos siguiendo los más clásicos cánones de la caballería. En la exitosa serie televisiva Juego de Tronos, el ensueño épico medieval está asimismo omnipresente. No olvidemos que los creadores de los grandes estudios de Hollywood eran en su mayoría emigrantes centroeuropeos. Todo esto nos lo recuerda la profesora Isabel Romero Tavares. Muchos ejemplos pueden ponerse de la supervivencia y transformación de la dimensión espiritual de la caballería, especialmente a partir de la obra de Tolkien, pero la creación cinematográfica que mejor sintetiza y resume la misión caballeresca medieval es la Orden de los Caballeros Jedi de la Guerra de las Galaxias. La revitalización del pasado caballeresco se mantiene vigorosa. El aluvión de novelones históricos que recrean con mejor o peor acierto las hazañas y tribulaciones de nobles y aguerridos caballeros, hechos de armas, intrigas cortesanas, amores desgarrados o melancólicos, magos, bosques, sortilegios, armaduras deslumbrantes, castillos encantados y supersticiones relacionadas con el temple, lo evidencia sobradamente. De hecho, la historia de los templarios cuenta ya con más ensayos y novelas que caballeros tuvo la orden en toda su historia. En este filón de oro editorial, nada comparable al Código da Vinci, del americano Dan Brown, con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducido a 44 idiomas. Creo que no somos conscientes de cómo el relato mítico caballeresco impregna nuestro tiempo. Cómics, juegos de mesa, juegos de rol y videojuegos en los que aparecen en todo su esplendor caballeros medievales, cruzados y templarios especialmente, subgénero conocido como espada y brujería, despliegan sus tentáculos sobre todo entre los lectores más adolescentes. Gazpacho de narraciones antiguas, épicas indoeuropeas y cantares de gesta, salpimentado con cierta dimensión espiritual y religiosa y la sensibilidad y gustos contemporáneos, sus creadores nos transportan a un mundo de violencia y fantasía que frecuentemente carece de rigor y respeto históricos y presenta groseros errores, tales como la perfecta formación de los ejércitos y la estandarización de sus armas y armaduras, y otros de ucronía y localización. Su masiva aceptación ha empezado a irritar a los censores de la corrección política, tan activos en la literatura y juegos juveniles, motivo que me parece suficiente para celebrar su creciente influjo y sus elaboradas estrategias de persuasión. Panorama que ha de completarse con las recreaciones de combates y batallas medievales y las escuelas de esgrima histórica que cuentan con millares de adeptos en los países del este y que desde hace unos años empiezan también a abrirse camino en España. Otros muchos aspectos de la vida contemporánea han dejado sentir la benéfica influencia de la caballería medieval. Así, por poner solo dos ejemplos, la caballería medieval resultó decisiva en el pensamiento del barón Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno, y fue una de las piedras angulares de su proyecto pedagógico. Lo mismo puede decirse del movimiento Scout. Fundado por el escritor y militar británico Robert Baden-Powell en 1907, muchas de cuyas prácticas y propuestas educativas están inspiradas directamente en las leyendas y tradiciones de las órdenes de caballería. El irresistible encanto de la Edad Media acabaría seduciendo también a la cosmovisión nacionalsocialista, aunque la influencia de las órdenes ariosóficas sobre el nacimiento del NSDAP, la fijación de algunos de sus dirigentes como Heinrich Himmler, Walter Darré, Rudolf Hess o Alfred Rosenberg por el Santo Grial o la caracterización de las SS como una orden de caballería, se han escrito muchas especulaciones y majaderías. La publicación en 1960 del libro de Louis Pauwels y Jacques Verdier, El retorno de los brujos, dio el pistoletazo de salida a un tipo de literatura conspiracionista y pseudohistórica bautizada como esoterismo nazi, que sigue muchas décadas después ejerciendo ascendientes sobre ciertos discursos políticos y culturales alternativos. Pese a lo que muchas veces se cree, como he dicho anteriormente, la caballería trasciende el periodo histórico de la Edad Media,
el periodo de la creación de las más importantes órdenes de caballería, algunas de las cuales subsisten hasta nuestros días, y se mantiene con todo vigor a lo largo del Renacimiento. Los piqueros, en combinación con los arcabuceros, anunciaron a finales del siglo XV el lento declive de la caballería y al final de la centuria siguiente las armas de fuego expulsaron definitivamente a la lanza del campo de batalla. Fue entonces cuando la observación del profesor Hale se convirtió en un hecho constatado. La muerte indiscriminada por las balas hizo que la guerra dejase de ser una escuela superior para el carácter caballeresco. El apogeo de las monarquías absolutas, la creación de los ejércitos permanentes y la constitución de órganos políticos centralizados terminaron por monopolizar el poder coactivo que había estado disperso entre feudatarios, corporaciones y órdenes militares, dejándolo en manos de príncipes y reyes. El desmantelamiento de la sociedad feudal y la consolidación del espíritu burgués supondrán una total reorganización del tejido social. La Edad Media concluye cuando la caballería, minada por una nueva manera de hacer la guerra y desaparecidos sus cometidos originales, entra en una nueva fase y deja paso a las ideas renacentistas que regirán la Edad Moderna. Como el mundo medieval cambió de arriba abajo con el ascenso de la burguesía, la caballería fue perdiendo poco a poco su fundamento. Sin embargo, no se hundió sin más junto con su mundo al desaparecer éste, sino que pervivió, más bien en formas distintas, muy delimitadas y sublimadas, y proyectó, paradójicamente, mayor luz en la medida en que perdió significación histórica. Así fue. Pese a lo que muchas veces se afirma, el Renacimiento no implicará una ruptura brusca con esta percepción de la caballería cristiana de la tradición medieval. O lo que es lo mismo, el quebranto de la hegemonía militar de la caballería no supuso que perecieran sus connotaciones ideológicas y culturales. Es verdad que las terribles crisis, hambrunas y pestes que asolaron los siglos XIV y XV provocaron una debilitación de los vínculos feudo-vasalláticos y que la pérdida de Terra Santa privó a las órdenes de caballería de uno de los principales motivos de su existencia. Pero en cualquier caso, los modelos de comportamiento caballeresco y su mitología no desaparecen, sino que se transforman, revitalizados, en la nueva vida cortesana impulsada por los Tudor, los Valois, los Habsburgo, los Este, los Gonzaga, los Médicis. Roy Strong, historiador del arte británico, ha demostrado cómo la nueva teatralidad, espectáculos, festivales, ritos y torneos de las cortes nacionales y ciudades estadoitalianas seguirá expresando en forma festiva el papel del monarca como señor feudal de sus caballeros y como modelo de las dos virtudes caballerescas supremas, el honor y la virtud, uniendo la herencia septentrional con los nuevos ideales y formas de la cultura humanista y renacentista. La profesora de Historia del Arte, Carmen Vallejo, subraya el hecho de que, llegado el Renacimiento, la caballería medieval, aunque llevaba en cierto modo implícito su propio sello de caducidad como arma combatiente, pervivió en lo estético, en la fuerza de una imagen sublimada, evidenciando de este modo que para entonces la importancia de su aportación histórica a la cultura occidental era ya irreversible y trascendental. Las monocracias buscaban fortalecerse en el nuevo escenario sociopolítico europeo y para ello soberanos príncipes y grandes señores renacentistas no dudaron en servirse de la fuerza de los atributos caballerescos para ligar estrechamente a sus personas mediante particulares juramentos con sus súbditos principales. Ello fue posible creando unas órdenes seglares de caballería, inspiradas en las órdenes caballerescas medievales, pero con una regla menos rigurosa, estatutos, que permitía a sus miembros llevar una vida, digamos, normal, al mismo tiempo que les imponía una estricta obediencia al jefe, titulado Gran Maestre, aportando lustre y prestigio a su servicio personal. Esta denominación de seglares que nos ofrece Maurice Quinn se refiere a que su gobierno y administración estaban exentas de la jurisdicción eclesiástica y no a una deserción del todo sentido espiritual y cristiano. Es más, muchas de ellas mantuvieron lazos privilegiados con el solio pontificio. Los caballeros se reunían periódicamente en capítulo para asistir a las brillantes ceremonias y tratar de los asuntos corporativos y a veces asuntos de Estado. La nobilísima Orden de la Jarretera y la insigne Orden del Toisón de Oro son las órdenes más apreciadas y paradigmáticas de esta categoría. La huella de la caballería y sus virtudes militares conectarán con una sensibilidad atemporal que puede apreciarse en muchos otros ámbitos y empresas. San Ignacio concibió su misión religiosa como una caballería andante. Vivió en una época en que la tradición de la caballería medieval seguía existiendo y aún ejercía una fuerte influencia. En el estilo propio de la Compañía de Jesús, fundada en 1534, y en el mismo nombre elegido para identificarse, se aprecian indudables resonancias castrenses.
Por otra parte, sin los caballeros medievales difícilmente hubieran existido los conquistadores de Indias. Muchos de los valores militares y sociales que compartían los capitanes hidalgos y gente de armas de las expediciones de exploración y conquista allende del océano, como la búsqueda del honor y la fama, el valor, la audacia, la fidelidad al rey y a la patria, al servicio a Dios y a una justa causa, están estrechamente ligados a la literatura y al espíritu caballerescos. La fiesta cortesana renacentista legó al barroco un repertorio de motivos y decorados en el que siguieron figurando ingredientes caballerescos hasta bien entrado el siglo XVIII. Los libros de caballerías medievales, las imágenes del Sacro Imperio, los mitos y la historiografía clásicos facilitaron al monarca absoluto un repertorio de símbolos y un programa iconográfico fácilmente comprensibles en toda Europa con los que promover y afianzar su gobierno. En España, este catálogo emblemático se amplió con dos peculiaridades: el toreo caballeresco y la creación de las reales maestranzas de caballería. La lidia a caballo fue la forma original de torear al toro bravo, en la que los caballeros montados realizaban las suertes de alancear, rejonear y picar. En el trabajo que tengo preparado, pues hay abundantes testimonios de esta singularidad tan hispánica, y en lo que respecta a las maestranzas de caballería, pues entiendo también que han tenido ustedes ocasión de escuchar a la doctora Madorrey, que me ha precedido en la palabra, y a otros ponentes anteriores, que es un tema relativamente conocido. Por eso voy a pasar a una etapa siguiente en el curso de este hilo temporal hasta nuestros días. La caballería continuará inspirando nuevos espacios de sociabilidad con marchamo aristocrático. Saltamos ya al siglo XVIII. En 1736, Andrew Michael Ramsay, un entusiasta activista de la causa jacobita exiliado en París, redactó un discurso que equiparaba a los masones con los caballeros templarios, defendiendo que la masonería era depositaria de una gnosis inmemorial celosamente custodiada en su seno. Muy pronto los rituales masónicos de muchas logias del continente incorporaron como signos de distinción determinados usos de la caballería medieval. A partir de 1750, nos ha contado espléndidamente en alguno de sus ensayos el profesor Javier Alvarado, numerosos grados masónicos conferían el título de caballero a través de un ceremonial o ritual de investidura de armas que imitaba los practicados por las órdenes militares de la época. Estos sonoros títulos y dignidades rimbombantes reflejaban un clarísimo afán de ennoblecimiento, adoptando un discurso pretencioso para presentarse como la verdadera caballería cristiana. Por su parte, algunos otros autores pues hacen referencia a las órdenes de neocaballería y a las sociedades criptocatólicas y legitimistas que proliferaron en Francia desde mediados del siglo XIX hasta Belle Époque. En ellas se mezclaban, en una encrucijada de influencias espirituales de lo más variopinto, la fidelidad a las antiguas tradiciones caballerescas, el integrismo católico, la moda orientalista, un catarismo redivivo y el gusto por el esoterismo y los rituales iniciáticos. El duelo, como medio para solucionar las disputas, es otra de las muchas manifestaciones sociales en las que puede apreciarse la pervivencia de los ideales caballerescos. No deja de ser paradójico que alcanzara su madurez en el siglo de las luces, cuando todo lo medieval se juzgaba incivilizado, y que la Revolución Francesa, que acabó con los derechos feudales, no pudiera clausurar tan fascinante institución. El combate consensuado entre dos caballeros formó parte esencial de la educación de los jóvenes en las familias patricias europeas durante los siglos, y los esgrimistas compartían en las escuelas una fraternidad de respeto mutuo cuyos usos y convenciones generalmente aceptados merecieron pues ya muchas codificaciones a lo largo del siglo XIX, hasta llegar al famoso Tratado de Lances entre Caballeros, proyecto de bases para la redacción de un código de honor en España del Marqués de Cabriñañana, que fue pues una de las aportaciones patrias más valiosas a este sugerente mundo que tan brillantemente han retratado en dos ensayos relativamente recientes, cuya lectura les aconsejo, que son El duelo en la historia de Europa, de Víctor Kiernan, publicado en el año 2002, y Blandir la espada, de Richard Cohen, publicado en el 2003, que nos han, estos autores recreado sobre esta extravagante manera de restablecer la razón y la justicia al margen de los jueces, digamos, convencionales, y que tan profunda huella ha dejado en la mentalidad europea. El agotamiento del antiguo régimen provocará el eclipse del estamento nobiliario, base fundamental tanto de las órdenes monástico-militares como de las órdenes capitulares. Pero las revoluciones liberales, aunque atestaron un golpe mortal a las propiedades y archivos de aquellas órdenes que habían logrado sobrevivir, pues en realidad lo que hicieron fue
crear las modernas órdenes de mérito, instituciones cuyo acceso se basa solamente en las virtudes personales y no en la sangre. Pero la ideología caballeresca, aunque será abducida por la ideología del nuevo Estado constitucional, lo paradójico también aquí es que el Estado constitucional se sirve de ese aroma peculiar de las órdenes de caballería medievales para dar el pistoletazo de salida a otras instituciones de nuevo cuño, que son las órdenes de mérito que existen en todos los países europeos con independencia de su particular orientación ideológica. De hecho, la mayoría de estas órdenes de mérito, de las que en España son modelos la Real Orden de Carlos III y la Real Orden de Isabel la Católica, creadas en 1771 y 1815 respectivamente, adoptarán en un primer momento una estructura interna y unas formalidades de acceso que trataban de imitar a las viejas órdenes de caballería. La denominación de sus diferentes grados o categorías y el diseño de sus insignias y demás ornamentos proceden directamente del lenguaje iconográfico y emblemático propio de la cultura caballeresca medieval y así ha llegado plenamente vigente hasta nuestros días. En la Guía Oficial de España correspondiente al año 1930, última en ser editada antes del advenimiento de la Segunda República, figuraban todavía una serie de instituciones caballerescas como las Reales Maestranzas o el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, que se han mantenido hasta nuestros días. Es verdad que dejaron de tener este estatuto privilegiado dentro del organigrama estatal, pero se han mantenido con una personalidad jurídica, podemos llamar sui generis, plenamente vigentes en nuestro tiempo. Aunque hace mucho tiempo que los equinos fueron reemplazados por carros ligeros como medio de combate, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial la caballería montada estaba ya obsoleta, en el arma de caballería de casi todos los ejércitos del mundo se ha mantenido la expresión espíritu jinete para aludir a una peculiar forma de enfocar la vocación militar. Además, se conservan algunas unidades militares a caballo con cometidos ceremoniales de escolta y rendición de honores en las guardias reales y presidenciales o republicanas en la mayoría de las naciones, cuyas exhibiciones y fanfarrias suscitan siempre mucha admiración del público. En la Academia General Militar Española, que forma los futuros oficiales del Ejército de Tierra, se celebra todos los años una austera y entrañable ceremonia que simboliza la obtención del título de caballero o dama cadete. Es curioso que esta ceremonia no está abierta a las familias, es una ceremonia doméstica, íntima, no digo que secreta, pero sí al menos discreta, en la que se formaliza en la entrega por un compañero de un curso superior de un sable como distintivo de su nueva condición de miembro de las Fuerzas Armadas. Ambos cadetes, el cadete, digamos, de nuevo ingreso y el cadete ya más veterano, terminan fundidos en un fraternal abrazo a modo de bienvenida a la nueva profesión de las armas. La ceremonia encierra un significado más profundo del aparente, pues con ella se hace sentir a los cadetes que ingresan en una institución ancestral cuyo código de valores, plasmado en el decálogo del cadete, está inoculado del mismo ideal que impregnaba los antiguos deberes y oficios de la caballería. El etos caballeresco no fue nunca exclusivamente militar, conviviendo con otros ideales más amplios y ambiciosos. De ahí su capacidad para perpetuarse en estructuras sociales distintas a las medievales que lo habían generado. Hoy, ante la carencia de alternativas creíbles que puedan sustituir los fundamentos comunitarios que han configurado los pueblos indoeuropeos desde hace miles de años, nos queda el recurso de volver la vista atrás para encontrar en las virtudes, no solo castrenses, de Carlos Martel, Roldán, Rodrigo Díaz de Vivar, Godofredo de Bouillon, Ricardo Corazón de León, Fernando III de Castilla o San Luis de Francia, y de cuantos héroes anónimos de la caballería histórica, aupados sobre sus monturas de góticas gualdrapas, encarnaron las cualidades más nobles del alma europea, un rayo de luz con el que poder orientar y dar sentido a nuestras vidas. Solo de este modo adquiere pleno sentido sostener que la caballería cristiana como arquetipo absoluto del mundo medieval, o referente, como se dice ahora, habría logrado sobrevivir a su extinción como clase social. A continuación, abordo en mi ponencia un tema interesantísimo y es, bueno, pues si puede decirse que han existido, además de la caballería cristiana medieval europea, otras caballerías en otros lugares del mundo, en otras épocas, con unos fines parecidos. Y entro aquí en un asunto debatido, que es el de la caballería espiritual sufí, sobre el que al final he llegado a una conclusión, y es que verdaderamente la caballería espiritual sufí puede considerarse
pues una senda devocional o camino de perfección emanada pues del Islam profundo, pero no propiamente una institución similar a la caballería europea. Las diferencias son muchas y fundamentalmente hay que tener presente que, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, en el Islam no ha existido el monacato. Y, bueno, lamento no poderme detener más sobre este tema. Mayores semejanzas que con el Islam creo que se pueden hallar entre los guerreros japoneses, los bushi samuráis y los caballeros de las órdenes militares. Samurái en Oriente, caballero en Occidente son idénticos, afirma el investigador y experto en artes marciales Carmelo Ríos. Aunque afirmación tan rotunda debiera matizarse, no pueden ocultarse las notables afinidades existentes entre la caballería feudal europea y la japonesa. Dos grandes escritores japoneses, Inazo Nitobe y Yukio Mishima, han sabido desentrañar como nadie las claves del bushido, el código no escrito de las virtudes y estilo de comportarse que los samuráis estaban obligados a observar y de los principios morales y estéticos que regían su vida cotidiana. Particularmente sugerente es la vida del escritor japonés Yukio Mishima, sobre la que existe pues alguna bibliografía bastante interesante. Este escritor fundó una sociedad, la Sociedad de los Escudos, a imagen y semejanza de las órdenes de caballería europeas. Y bueno, su trágico final, como saben, pues inmolándose mediante el ritual del seppuku, pues es un testimonio muy duro y a la vez muy complejo de explicar en una breve intervención, pero vamos, quería traerles aquí esta relación, aunque sea con una pincelada, para intentar de alguna manera dejar en el aire esa reflexión, ¿no?, de la posibilidad de que cristiana, islámica y japonesa, tres o más caballerías, una sola. En fin, esta es la tesis famosa del monomito elaborada por el profesor estadounidense Joseph Campbell, que dice que existe un único patrón subyacente en todos los grandes relatos de la humanidad y, por tanto, también en el arquetipo heroico del caballero. Símbolo intemporal y duradero, aventurero de su propia existencia, combate por muy variadas causas terrenales, pero sobre todo por conquistar en su permanente peregrinaje hacia la luz divina la auténtica libertad interior. Victor-Émile Michelet, poeta esotérico y un poco desubicado, iniciado en la orden martinista, censura la costumbre de percibir al caballero como un fenómeno exclusivo de tiempos pretéritos, ceñidos al ámbito europeo. Estamos acostumbrados, nos dice, a considerar al caballero como una criatura de la Edad Media. Ampliemos nuestros horizontes. Él ha existido en cualquier tiempo, en todas las naciones nobles. El caballero de Galia, educado en el santuario druídico. El caballero de la India, instruido por un gurú brahmánico. El Aquiles homérico, iniciado por el centauro Quirón. O Rostem el Saeb. El mundo islámico, el mundo se ha visto en todas partes dibujado, reflejado en el imaginario colectivo bajo distintas armaduras. Y, por tanto, esta es una tesis sincretista que, bueno, no deja de ser sugerente, sobre cuyo debate, sobre la cual podríamos debatir mucho. En cualquier caso, sí que es cierto que la figura del caballero tiene un molde universal y no podemos tampoco abstraerlo de su realidad tangible y de un contexto cultural determinado. Yo, la verdad, es lo que creo, que la caballería medieval cristiana contiene una mitología completa en sí misma, con una disciplina, valores y órdenes social propios, sin necesidad de valerse de las caballerías islámica y samurái u otras. Además, ha de tenerse en cuenta que los caballeros no fueron meros personajes de novela, sino que existieron en la realidad histórica. Otra cosa es el proceso de idealización de la caballería o el proceso de culturización de la caballería en ambientes distintos del originario a través de la tratadística y de la literatura, que es el tema que yo he querido aquí más o menos dejar en el aire. Las tesis sincretistas de la caballería se han visto reforzadas por las críticas desde posiciones tradicionales a la creciente secularización de Europa y a la occidentalización del mundo islámico y de las culturas asiáticas y por consiguiente, la propuesta de una caballería, digamos, espiritual convergente
como respuesta a la caótica situación engendrada por la distopía de la modernidad. Voy a terminar mi última parte, los últimos párrafos de mi intervención, haciendo una referencia a la caballería hoy, a la tentación del ceremonialismo, la autorreferencialidad y lo que yo llamo la bisutería. Es propio de los mitos perpetuar, como digo, valores espirituales y alumbrar periódicamente brotes de renovación de las instituciones que antaño fueron pujantes y poderosas. Hoy por hoy, la restauración de un modo de ser anclado en la tradición caballeresca es a corto plazo prácticamente imposible. Pero quienes creemos en las órdenes militares contemporáneas como una vía de realización interior, como un medio que puede descubrirnos el plan de Dios para la salvación, estamos obligados a no capitular frente a la adversidad. No se trata tanto de luchar por una victoria política como de conseguir la realización plena de uno mismo para tratar de transformar luego poco a poco, paso a paso, nuestro entorno social más próximo. Yo hago aquí una reivindicación cultural y metapolítica de las órdenes de caballería. Estaríamos intentando de alguna manera defender una élite integrada por pequeños núcleos de resistencia frente al homo festivus como modelo de vida, entretenimiento y consumo, por comunidades observantes que, como los monasterios medievales, pongan a salvo una civilización que desaparece y cuyo último fin sea la restauración de la Civitas Dei. Un espacio inconformista de resistencia civil que impulse estados de opinión y análisis donde se pueda debatir con libertad. Algo semejante a las pequeñas comunidades monacales creadas en su día por San Benito de Nursia, tan importantes para la cristianización de una Europa acechada por la barbarie, que el escritor norteamericano Rod Dreher ha propuesto recrear en su polémico ensayo La opción benedictina. En ellas, como los caballeros medievales, podríamos fácilmente reconocernos y con una sonrisa cómplice darnos calor unos a otros en el duro invierno que se avecina y la lenta extinción que nos aguarda a todos. No debe desalentarnos que este empeño sea forzosamente minoritario. Ya en 1969, el entonces padre Joseph Ratzinger acertó a describir la Iglesia del siglo XXI y predijo que el renacimiento espiritual será obra de una minoría escogida. Denunciada la tentación de la apatía, es necesario retornar a un planteamiento guerrero de la existencia, dando autoridad a toda la tradición cristiana que nos precede. La noción de lucha espiritual, tan frecuente y natural en otros momentos de la historia, no deja de resultar extraña para nuestra generación. Pero como dijo Santa Teresa de Calcuta, la vida es un combate, acéptalo. ¿No repiten las Sagradas Escrituras que Yahvé es un fuerte guerrero, que como guerrero se excita en su ardor y que entre otras acciones adiestró mis manos para la batalla? ¿No pertenecemos mientras caminamos en esta vida a la Iglesia militante? Milicia es la vida del hombre sobre la tierra y como días de mercenarios son sus días, reza el libro de Job. Recordemos también estas palabras de San Pablo. El que milita para complacer al que le alistó como soldado no se embaraza con los negocios de la vida. Guerreros, milicia, combate. Debemos correr el riesgo de no resultar simpáticos, de que nuestras palabras y estilo de vida incomoden. Ahora bien, las apelaciones a la herencia y al pasado no pueden reducirse a un museo de recuerdos o de actitudes y normas de conducta certificadas en el tiempo. Fidelidad a la tradición, decía el compositor Gustav Mahler, significa mantener vivo el fuego y no adorar las cenizas. La labor es ardua, pero no imposible. El modelo en el que debemos mirarnos, cuantos nos honramos en pertenecer a una orden militar o a una corporación nobiliaria, es la ideología caballeresca, inspirada en los ideales de las antiguas élites montadas y cuyo referente moral son el hidalgo español y el chevalier o gentleman europeo. Una nobleza sencilla y apegada a la tierra y a los quehaceres profesionales cotidianos, sin complejos, pero también sin afectaciones excesivas. Las órdenes y corporaciones no debieran ser una especie de clubes cerrados, cuyos miembros cultivan únicamente los placeres mundanos. Su cometido es el de ser un espejo de la sociedad, en el que la sociedad perciba y aprecie otros valores que, estoy seguro de ello, son inmensamente más edificantes y virtuosos que los actuales. Un grupo de hombres fuertes y espirituales, devotos de la sabiduría y el pundonor, al margen del sucio juego político y ajenos a su trastornada deriva. Frente a la modernidad, las corporaciones nobiliarias siempre han sido un elemento excéntrico, unas comunidades de temperamento un poco insolente, decantadas lentamente por la paciencia de la historia, justo lo contrario del espíritu de nuestro tiempo, siempre interesado, práctico y calculador. Eso las hace sugerentes y atractivas y les dota de un enorme potencial subversivo.
Los valores caballerescos se perpetúan porque son el anhelo de felicidad que la naturaleza humana persigue. Nos siguen ayudando a aspirar a una existencia bella y nos recuerdan la inminente muerte. Se cambian las formas, pero el ideal caballeresco en esencia permanece y a pesar de los cambios que promueve la edad moderna, el espíritu y la ideología caballeresca medieval perviven con fuerza en ella. Esta apreciación que la profesora Vallejo hacía pensando en la Europa renacentista me parece perfectamente trasladable a nuestros días. El verdadero sentido de la caballería contemporánea reside en la teatralidad embriagadora de sus ritos y de sus símbolos, que la vinculan a un legado de fe, cultura y emociones compartidas a lo largo de los siglos, al margen de los paradigmas e ideologías del mundo moderno. Y eso es lo que da pleno sentido al reencuentro con nuestros antepasados, que en eso consiste precisamente la pertenencia a una orden militar o a una corporación nobiliaria. Una invitación a alimentar el afán de trascendencia que subyace en todo ser humano, a contemplar lo sagrado del mundo, la estirpe, la tierra que nos ha visto nacer y a no olvidar que lo único que nos mantiene vivos es, al fin y al cabo, la memoria y la fuerza telúrica de nuestra propia sangre. Los ritos verdaderos son poseedores de un carácter y un sentido profundos y en ocasiones el mundo moderno los sustituye por la pompa, mera envoltura epidérmica sin significado alguno. ¿Cuántas veces, asistiendo a las festividades y celebraciones de algunas corporaciones caballerescas, hemos presenciado gestos y actitudes o escuchado expresiones que no son más que un remedio destinado a suplantar a los ritos verdaderos, profanos o religiosos? René Guénon denomina esta pantomima ceremonialismo. Estas palabras del filósofo francés mantienen particular actualidad a la vista de la infinidad de eventos, la sola palabra me produce grima, insustanciales y pretenciosos, sin solidez institucional alguna, que promueven a diario tanto las instancias oficiales y los poderes públicos como la iniciativa privada. Junto a la vacuidad y el ceremonialismo, y voy terminando, el otro peligro es la autorreferencialidad. Las órdenes y cuerpos nobiliarios españoles deberían dejar de mirarse tanto al ombligo y promover, dejando a un lado rivalidades históricas, una conciencia de clase compartida. Sin perder un ápice de su personalidad y rasgos distintivos, han de impulsar una estrategia común y converger en un proyecto cultural y metapolítico conjunto que traslade a la sociedad de manera clara y concluyente su razón de ser. Para ello debieran acometer sin demora dos objetivos preferentes, uno interno y el otro proyectado al exterior. El dirigido ad intra es la armonización de los criterios de acceso y la valoración de la prueba nobiliaria. ¿Para cuándo el consenso de todas las corporaciones históricas acerca de los actos positivos que deberían tenerse en cuenta para acceder a ellas? ¿Para cuándo su actualización? Cegadas las fuentes de creación de nuevos actos positivos desde que en el siglo XIX se produjo la confusión de estados, determinados estatus, méritos de altos cargos y dignidades nacidos al mundo del derecho con posterioridad deberían valorarse favorablemente como prueba de nobleza. No tiene sentido que algunas corporaciones nobiliarias se mantengan apegadas a una suerte de narcisismo nobiliario, obstinadas en unos orígenes históricos con frecuencia mistificados o con un pretendido rigor de sus pruebas que muchas veces no es tal. Además, es muy relevante que otorguen a sus actividades espirituales, culturales y asistenciales un carácter preferente. Y me atrevería a decir que confiriendo a las culturales, a modo de laboratorio de ideas, primacía sobre las demás. Porque solo creando un espacio de resistencia contra el sistema, defendiendo nuestro pasado identitario europeo, nada que ver con la Unión Europea y sus epígonos, y renovando el discurso clásico sobre la nobleza a través de la cultura, las corporaciones nobiliarias podrán influir sobre la opinión pública y aspirar a que su voz sea escuchada en el adocenado mundo que nos rodea. Finalmente, en el mercado libre de la caballería no faltan saldos y rebajas y espiritualidades marginales y de baratillo. A pesar del anacronismo, la temática artúrica nutre en la época contemporánea a un sinfín de movimientos que supuestamente inician a sus miembros en un conocimiento esotérico. Hoy existen en Europa decenas de asociaciones ocultistas, sectas neoespiritualistas, medievalismos heterodoxos, falsas órdenes de caballería y nuevas entidades paranobiliarias con actividades bastante hueras y destornortadas. También en España. Síntoma indiscutible, como dije al comienzo de mi intervención, de la enorme fascinación que muchos siglos después sigue suscitando entre nuestros compatriotas un estilo de vida que se resiste a morir y que muchos de nosotros estamos especialmente obligados a defender. El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Dante Alighieri dixit. Pues eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué tal? Pues felicitarle de nuevo por la ponencia tan interesante y realmente enriquecedora. No se oye, ¿verdad? ¿Se oye? Sí, sí. Porque realmente los 3 últimos párrafos finales realmente sí son muy interesantes y vale la pena que nosotros, cada uno de nuestros entornos, los tomemos muy en cuenta y los extendamos, porque sí es realmente un reto y en esta sociedad ahora que está tan descreída y tan agnóstica, pues rescatar los valores cristianos y tomar la espada y promoverlos, ¿no? Pues muchas felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, simplemente unas palabras de clausura de este seminario. En primer lugar, quisiera agradecer a la Real Asociación de Hidalgos de España su hospitalidad por alojarnos una vez más en estas jornadas. Agradecer a los ponentes por su alto nivel en las ponencias. La verdad es que hemos disfrutado mucho en estas 3 tardes. Y agradecer, por supuesto, a todos ustedes su